Hola, mi nombre es Francisco Javier Sadam Fonseca. Soy aspirante a la carrera de Logística y Transporte de la UNASM. Yo nunca había escuchado hablar de dicha carrera. El primer contacto que tuve con ella fue en la página de UNAM, cuando la abrí y vi las materias que llevaba. Esas materias eran desde matemáticas, cálculo, álgebra, química, física, logística, almacenamiento, proyectos, etc. Y me doy cuenta de la importancia de dicha carrera, y sobre todo en esta época que estamos en la época de la globalización. Pero para entender el potencial de esta carrera, para entender la importancia de esta carrera, primero me fui a su historia. Para eso me remonté hasta los años 50. En los años 50, la mercancía, como ha sido durante siglos, había sido llevado por vía marítima. Llegaba a los puertos, se estivaban y desestivaban las mercancías en cajas, sacos, fardos, bidones. Todo era hecho a mano, y esto pues lógicamente costaba dinero. Pues debían de pagarse los sueldos de la tripulación, de los estibadores, el almacenamiento, la vigilancia de las mercancías. Eso sin contar el tiempo inutilizado que estaba el barco en el muelle. También otros costos asociados a la manipulación de la mercancía, como son los hurtos y los daños de la misma. De los primeros productos que pedían más robos o hurtos eran el whisky. Era lo que más se transportaba y lo que más valía. Todo eso llega a su fin con la visión de un gran empresario, un empresario de nombre Malcolm McLean. Era un camionero estadounidense. Se frustraba cada vez que tenía que llevar sus camiones a puerto por el enorme tiempo que perdía en las estivas y desestivas. En 1956 fletó en el puerto de Newark, New Jersey, un petrolero, e instaló sobre su cubierta unos gruesos listones, con el fin de que encajaran 58 remolques de cada camión llenos de mercancía. No era en sí el camión o el tráiler el que se instalaba, sino simplemente era la caja, que ahora le llamamos contenedores. Eran separados del chasis y se ponían en el petrolero. El petrolero había sido diseñadas para que se pudieran desenganchar de la cabina del camión y ser apiladas de manera eficiente en los huecos o ranuras improvisadas de aquel petrolero. Al llegar unos días más tarde el transporte y logística internacional del puerto de Houston, esos 58 trailers fueron izados, enganchados rápidamente de nuevo en otras tantas cabinas del camión que estaban listas para hacer el viaje de destino previsto. Con esto, él había hecho un ahorro del 97%. Fue un viaje pionero que cambió la historia, cambió el comercio mundial. Esta idea tan sencilla cambia el comercio mundial. ¿Por qué lo cambia? Porque con esto logra un 97% de ahorro, simplemente en las estivas y desestivas. Logra un 30% de ahorro en pérdidas. ¿Por qué? Porque el contenedor está sellado. No se pueden manipular los objetos que están en el interior. Se manipula el contenedor únicamente. Por lo tanto, el robo hormiga no se produce, así como aminoran los daños de la mercancía que se encuentra en su interior. El día de su muerte, que fue el 25 de mayo de 2001, a lo largo y ancho de todos los puertos del mundo, numerosos buques mercantes hicieron sonar sus sirenas en espontáneo y sincero reconocimiento a su inestimable legado. Su idea simple pero genial ha revolucionado nuestro mundo al propiciar el comercio global entre los seres humanos. Eso nos hace ver de la importancia de la logística y transporte.
Otra cosa que me llamó mucho la atención, pero ya con respecto a nuestro país, a nuestra actualidad, es los tratados internacionales que tiene México. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio. Esto hacen unos 46 países. Pero esos 46 países nos lleva a nada menos que a más de 1.000 millones de consumidores. 1.000 millones de consumidores. Eso estamos hablando de un 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Es una gran puerta de comercio. Pero México no se ha visto beneficiado por dichos tratados, ya que el 80% de lo que produce el país se consume hacia Estados Unidos de Norteamérica. Y México no ha hecho comercio con los demás países, aunque tiene tratados con ellos, básicamente porque son competidores hacia los Estados Unidos. Uno de esos ejemplos es China. China se dice que en el 2030 va a ser la economía más grande del mundo, superando a Estados Unidos. También tenemos tratados con Rusia, con varios países de Asia, pero que no se han activado por no quedar mal con nuestro socio comercial más importante, que a los Estados Unidos. Ahora, con la llegada del presidente Donald Trump y posiblemente el cierre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en México se ve obligado a mirar hacia los tratados que ya tenía pactados, o que ya tiene la posibilidad de comerciar con ellos. Todo eso está muy bien, pero el problema es de que en México está lloviendo, que por ejemplo en logística y transporte, que son profesionales en el área de comercio internacional, o varios profesionistas que tengan que ver con comercio internacional como logística y transporte, son muy pocos. Simplemente enfocándome en logística y transporte, la cantidad de profesionistas que hay en el país es de 12.889 personas. Eso equivale a un 0.1% del total de personas que tienen profesión en México. Estamos hablando que queda en el 64 lugar de carreras con mayor cantidad de personas. Su tasa de desempleo de dicha carrera es impresionante, solamente es el 1.5%. Y estamos hablando de personas que son mayores de 30 años. También es la segunda carrera mejor pagada a nivel nacional. Estamos hablando de que un sueldo promedio a nivel nacional es de 5.783 pesos. Y el sueldo mensual promedio de dicha carrera es de 17.950 pesos. También lo que tenemos que ver es que la cantidad de jóvenes que conocen dicha carrera, con las encuestas que hice, con las preguntas que hice, incluso con las empresas que fui a visitar. Bueno, para empezar, los jóvenes tienen poca información de que existe esa carrera. Tienen poca información en dónde se brinda esa carrera. Y no saben exactamente de qué se trata dicha carrera. También tenemos a las organizaciones comerciales mexicanas o industriales mexicanas, tampoco tienen mucho conocimiento. Más bien el conocimiento de logística y transporte es para las empresas de carácter internacional. Por ejemplo, un ejemplo de todo esto, la Coca-Cola, la empresa Coca-Cola. En México produce en 24 horas 1.600 millones de productos. Solamente en México hay 60 plantas, 428 centros de distribución. Maneja 15 marcas que hacen llegar diariamente a los consumidores
por menos de 23,000 vehículos y reparten el producto a 1.4 millones de puntos de venta en el país. Estamos viendo que la logística no es cualquier cosa, es un trabajo titánico. Da un impacto en lo que es la mercancía, un impacto a la empresa, un impacto al país. Es una ingeniería muy importante para el desarrollo del país. Por lo que entiendo, la preocupación del gobierno mexicano al ofertar esta carrera, ya que el UNAD es del gobierno mexicano y él la imparte. El mismo presidente de la República en estos días ha viajado a China, a Rusia, a abrir lazos económicos en dichos países que ya se tenían tratados, pero que no se habían hecho efectivo por lo que ya antes habían comentado. Por lo que le digo a los jóvenes que estudien esta carrera, que vean carreras que tengan que ver con el comercio internacional. La globalización no se va a parar, la globalización va a seguir. Nosotros tenemos que estar en esta época, tenemos que hacer grande nuestro país, tenemos que estudiar. Pues eso sería todo y gracias por escucharme y gracias por esta oportunidad de poder estudiar logística y transporte. Gracias.